A continuación, Doble Vía con Estefanía. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Doble Vía con Estefanía, un programa para hablar de Quito sin tapujos y con el mejor, el ciudadano, con la conducción de la doctora Estefanía Grunauer. Doble Vía con Estefanía. Bienvenidos a Doble Vía con Estefanía. Este es un espacio de conversación sobre los diferentes temas de actualidad e interés para la ciudadanía, especialmente para los quiteños. Vamos a hablar ahora de los principales hechos del 2020. Iniciamos con el peligro latente de una tercera guerra mundial y ahora el mundo enfrenta una pandemia por un nuevo virus, el coronavirus, más conocido como el COVID-19. Para muchas personas el inicio de un año es el significado de cambios y nuevos proyectos en su vida, pero a veces el universo y el mundo te sorprende y de pronto te encuentras confinado en casa debido al COVID-19. Parece el guión de una película de ciencia ficción, pero es lo que estamos viviendo en diferentes partes del planeta, es decir, más bien dicho, en todo el planeta. Aunque la pandemia por coronavirus acapara los titulares, en especial de las noticias, si lo analizamos detenidamente, no es el único suceso que ha encendido las alarmas durante el 2020. Hoy en Doble Vía vamos a conocer cuáles fueron los hechos que han sacudido al mundo en este 2020. Vamos ahorita con un reportaje. Adelante. El 2020 ha sido un año marcado como el más trágico. Entre los acontecimientos destacan rumores de guerra, muerte, devastación, pandemia y luto. Estos son algunos de los aspectos que ponen al 2020 como el peor año de las últimas décadas. Cada año generalmente tiene algunos momentos decisivos, pero a lo largo de estos 12 meses ha contenido tantos desarrollos que han cambiado el mundo y cambiado los paradigmas. Tanto así que es difícil creer que no estamos en una simulación que ejecuta todos los escenarios posibles a la vez. En enero iniciamos el año preocupados por si el asesinato del general iraní en un ataque de drones de Estados Unidos conduciría a la Tercera Guerra Mundial. Para marzo se desató lo peor, la expansión descontrolada del coronavirus. Además de traer una emergencia sanitaria, provocó que los mercados mundiales se estremecieran y colapsaran, presagiando así meses de sufrimiento económico. ¿Qué otros hechos marcaron al 2020? ¿Cómo se proyectará el 2021? De esto hablaremos hoy en Doble Vía con Estefanía Grunauer. Bueno, después de ver este reportaje nos damos cuenta que hay muchos sucesos justamente que han sido desarrollados en este 2020. Para esto vamos a conversar con dos invitados especiales. Tenemos a Roberto Armendari Rueda. Él es sociólogo y comunicador. Ha desarrollado su carrera en el servicio público ocupando importantes cargos relacionados con la planificación y la comunicación estratégica, permanentemente ligado a una actividad cultural. Padre a tiempo completo, escritor en sus momentos libres. Sus relatos se encuentran en varias antologías y revistas digitales. Bienvenido, querido Roberto, a Doble Vía. Por otra parte, tenemos a Santiago Cahuasqui Ceballos. Santiago es abogado de la Universidad Central del Ecuador, Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas. Además, es antropólogo de la Universidad Politécnica Salesiana, Escuela de Antropología Aplicada, es maestrante en Sociología Política en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, Ecuador, y ha realizado cursos de posgrados de Derechos Políticos y Electorales de la Facultad de la Universidad de Buenos Aires, la UBA. Actualmente es editor general de la revista digital Opción S y coordinador nacional de la Escuela de Formación Política Manuel Agustín Aguirre. Bueno, bienvenidos a los dos a Doble Vía con Estefanía, y justamente vamos a empezar a conversar un poco de este tema, de los sucesos del 2020.
Además del COVID-19, ¿cuáles han sido los hechos que han amenazado la estabilidad mundial? Ya que tenemos algunos, no sé si Roberto, comenzamos un poco con este tema y nos cuentas acerca de cuáles son los que nos ha causado mayor inestabilidad en este año. Bueno, iniciamos el año con el asunto que estuvimos al borde de una guerra, decían, por la muerte de Qasem Soleimani, este importante líder pakistaní. Bueno, en inglés lo conocen como un warlord, en español no hay una traducción correcta de lo que realmente es el señor Soleimani, pero puso en peligro, digamos, la estabilidad en lo que es la relación hindú-pakistaní, ¿no? Eso fue muy importante. Tenemos la epidemia, obviamente, indudable todo el impacto que ha traído, ¿sí? Tenemos también las elecciones de Estados Unidos hacia el final del año, y en medio de estas dos, entre lo que fue la pandemia y lo que fue el asunto de las elecciones en Estados Unidos, tuvimos bastante tensión racial en este país, que se vio exacerbado por un discurso, digamos, que aupaba a las diferentes facciones americanas que estaban, pues, apoyando las políticas de Donald Trump, ¿no? Que es bastante más profundo de lo que se ve a simple vista en la televisión y en los noticieros, ¿no? No es algo tan simple como tensión racial, sino detrás de eso también hay un problema de clases sociales, ¿no es cierto? Y de los conocidos como los blue collar americanos, que son la clase trabajadora, que de una u otra manera sí se vio bastante beneficiada por las políticas de Trump en varios sectores, ¿no? Otra cosa importante que nos tuvo también al borde de una posible enfrentamiento fue la explosión esta gigantesca que hubo en Beirut. Supuestamente fueron, digamos, una bodega. No se acabó de esclarecer esto, hay bastantes rumores, pero esperemos que haya sido eso, ¿no? La bodega. Y tuvimos también lo que es el cambio climático, inmensos incendios en lo que fue la costa este de los Estados Unidos, lo que fue Australia y las inundaciones en Indonesia. Todo el asunto, todo el año estuvo repleto de noticias sobre inundaciones y huracanes en Indonesia, en el Caribe, y se hace palpable lo que es el advenimiento del cambio climático. Estos últimos días hemos visto que ha empezado a cotizar como bien a futuro el agua en Wall Street, ¿no? Entonces, a grandes rasgos me parece que eso es lo más importante internacionalmente con respecto al año, ¿no? No Y sé, luego vamos a hablar Estefanía, Santiago, justamente ¿ok? del tema ecuatoriano, a ver cómo también ha habido sucesos ecuatorianos que en realidad ha cambiado bastante la estructura hasta política de nuestro país en general, ¿no? En cuanto a la economía, Santiago, ¿existe algún impacto positivo? Porque claro, todo el mundo habla de que quebraron negocios, de que la gente ha perdido sus trabajos, pero ¿existe en este año algún impacto positivo que se pueda ver? También quizás para ciertos sectores, algunos fueron privilegiados en esta, no solo la pandemia, sino con todo lo que ha ocurrido, como nos contó Roberto en este año. Por favor, Santiago. Sí, Estefanía, como tú lo mencionas, la crisis sanitaria del COVID-19 sin lugar a dudas marcó este año como uno de los sucesos de más amplia connotación respecto al tema político, al tema social y al tema económico, obviamente. A pesar de que es una crisis sanitaria, de carácter sanitario, a pesar de que tiene una implicación directa en el ámbito de la salud de la población del planeta, para los países del Caribe, para los países de América Latina y especialmente para el nuestro, es una crisis que principalmente trajo repercusiones de carácter social y de carácter económico justamente. Hemos tenido un acentuamiento de la falta de control por parte del Estado respecto al aprovisionamiento de derechos, de garantías por parte del Estado a la ciudadanía, una pérdida de las capacidades estatales para la protección de derechos, y eso principalmente ha sido la causa de que la pandemia del COVID-19, que es una pandemia de carácter sanitario, se profundice, se agrave por las condiciones estructurales de desigualdad en las que vive el Ecuador y vive la región. No es exactamente el COVID
el causante de la profundización de la pobreza, de la profundización de las desigualdades y de la profundización de los fenómenos como la desnutrición infantil, como la deserción escolar, sino precisamente el COVID acentúa o agrava las condiciones en las cuales ya venía viviendo el Ecuador con un proceso recesivo en la economía desde el 2014. El Ecuador, con la entrada del COVID en marzo del 2020, lo que ve es disminuida gran parte de su capacidad productiva. Hay cerca de 300.000 personas que han sido retiradas, digamos, del registro del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Se calcula de que el 75% de la población económicamente activa del Ecuador está actualmente sin un empleo adecuado. Esto quiere decir de que no reciben una remuneración por sobre la canasta básica, es decir, reciben menos de $400 al mes, que no están asegurados de la seguridad social y que, por tanto, no tienen una estabilidad laboral. El 75% de la población económicamente activa está inmiscuida entonces en el sector informal o en el sector pauperizado por esta crisis multidimensional. Yo creo, sin lugar a dudas, que lo que nos deja de enseñanzas del COVID en el plano económico para el Ecuador y para la región es que precisamente está de por medio la protección de los derechos fundamentales que tiene que dar el Estado, como el derecho a la educación y a la salud, y me parece que más bien el Estado se ha concentrado en una mirada de disciplinamiento, de sanitización, de construcción de un discurso racional que está centrado como en la idea de la sanitización, para más bien a partir de eso establecer un control coercitivo, un control racional respecto al manejo de las poblaciones en el ámbito personal y en el ámbito social. Esto, sin lugar a dudas, ha traído la impronta de un discurso que, si bien es racional, quédate en casa, nos quedamos todos en la casa, nos ponemos los guantes, todo el mundo se pone guantes. Luego hubo una contraindicación de la OMS que decía que nos retiremos los guantes, pónganse en las mascarillas, nos ponemos todas las mascarillas, guarden distancia, salgan de las casas. Es decir, hay un control coercitivo por parte del Estado con un discurso que es racional indiscutiblemente, pero que también eso se traslada a otras áreas respecto a que, por ejemplo, los ciudadanos no pueden protestar, no pueden ocupar la calle, no pueden hacer actos de resistencia respecto a los despidos laborales. Y eso se va también constituyendo en una especie de modelación de un Estado, digamos, autoritario y disciplinario, que en base al concepto racional de la sanitización construye un control para que precisamente los ciudadanos, la sociedad, tenga que estar normada por este discurso de sanitización, por este discurso de control y por este discurso disciplinario. Esto, sin lugar a dudas, está trayendo como resultado de que ese sea nuestro horizonte de construcción estatal y de construcción nacional. Vamos a salir de esta crisis, digamos, únicamente gestionando el control, el disciplinamiento, pero no poniendo los ojos sobre, por ejemplo, fenómenos como han sucedido en otros países para profundizar, digamos, una respuesta efectiva respecto a la crisis económica, que es, por ejemplo, hablar sobre temas fundamentales, como por ejemplo son las labores de cuidado que siguen asentándose grandemente sobre los hombros de la mujer. Pensamos todos de que, a propósito de la crisis, cuando ya se supone que en el hogar está un hombre o una mujer, se iban a compartir las cargas del cuidado, pero lastimosamente vemos de que esto más bien ha profundizado la carga en los hombros de la mujer, básicamente en las tareas del cuidado de los hijos, en las tareas del cuidado de los familiares y del mismo esposo. Esto quiere decir de que el Ecuador ha puesto muy poco el ojo respecto a las tareas de cuidado. Lastimosamente en nuestro continente esto ha sido una tónica. Solamente el Uruguay tiene un sistema nacional de cuidados, pero el Ecuador debería plantearse eso como una de las tareas fundamentales, de los derechos fundamentales, a propósito precisamente del COVID-19. Hay otros temas también fundamentales como la renta básica unificada, como por ejemplo poner el ojo en los circuitos de distribución, de comercialización de los productos del campo a la ciudad, que precisamente sí, hay justamente, por ejemplo, lo que tú comentaste a la mitad de tu
contestación a la pregunta, es justamente algo que nosotros al estar en primera línea, por ejemplo, lo vimos al 100%. O sea, nosotros vimos el momento que a las 2 de la tarde había el toque de queda. Nosotros salíamos justamente a hacer respetar este toque de queda y ahí era donde veíamos realmente la necesidad y cómo actuaban los mendigos, la gente alcohólica, la gente que consume sustancias psicotrópicas. En general se veía la realidad, ¿no? Porque uno pasa por la calle en Ecuador y en todos los lugares del mundo, pasas por la calle, pero esta gente se mezcla entre otros, entonces no te das cuenta de la realidad. Entonces yo creo que esta pandemia nos hizo en realidad ver cuáles son las necesidades en las cuales tenemos que enfocar. Como tú dices bien, justamente esto último del tema de cómo se traen los productos justamente del campo a la ciudad, eso fue una cosa clave porque nos querían meter, claro, inconscientemente que se iban a acabar los productos. Entonces, si hay una forma de redistribución diferente, más acercada a las personas, por ejemplo, también todo esto que se cambió a las tiendas de barrio, que sean un poco más fuertes, más consistentes, que no tengas que salir de tu entorno, de la escuela, que no seamos tan alejados los unos a los otros de donde vivimos en nuestro entorno para tener servicios, para pagar los servicios básicos, para tantas cosas que si es que hubiéramos tenido una distribución diferente, quizás nos hubiera ido diferente, pero creo que es una opción, ¿no? Siempre cualquier problema, cualquier caos te lleva a tener soluciones que luego podemos ahorita analizarlas, como bien decía Santiago. Vamos a terminar con unas preguntas a nuestros invitados. Si nos puedes ayudar, por favor, Santiago, ¿cómo crees tú que ha inferido el COVID-19 en las relaciones internacionales en Latinoamérica? ¿Cómo crees tú que el COVID ha interferido y ha inferido en las relaciones internacionales? Por favor, sí, Es una Santiago. muy interesante pregunta, Estefanía. Efectivamente, el COVID-19 constató una evidencia que ya se venía debatiendo en el mundo de la academia desde finales del siglo XX, que es la constatación de que somos una aldea global. A pesar de que el COVID-19 simultáneamente afectó a todos los países, en todos los continentes, a todas las comunidades, es la primera vez que un virus hace esto, a pesar de que hubo la constatación de que estábamos unidos en virtud del temor, del miedo, del pánico, a pesar de eso, las salidas a la crisis, las salidas al COVID, no fueron, digamos, haciendo un uso del multilateralismo, de la internacionalización, de las salidas armoniosas de integración respecto a el COVID. Más bien lo que primó es un discurso y una actuación de los estados con criterios muy soberanistas, nacionalistas, chauvinistas, que cerraban sus fronteras, amurallaban sus fronteras, pensando de que únicamente el Estado Nacional, por fuera del resto de la comunidad internacional, podía hacer frente a la crisis. Y me parece que lastimosamente eso ha sido una de las terribles enseñanzas que deja la humanidad, precisamente porque no existe Estado, por más poderoso que sea, capaz de hacerle frente por sí solo a este virus. La propagación del virus precisamente fue uno de los elementos fundamentales para que hoy por hoy tengamos 1 millón de personas que han sido fallecidas, han fallecido producto de la crisis, y me parece que si es que hubiese primado una respuesta más comunitaria en el continente y del resto de continentes también, si es que hubiese primado una respuesta más de sentido comunitario del resto de los países de América, de Europa, del mundo, hubiésemos tenido una mayor eficacia para el control de la propagación. Guayaquil fue en los primeros días de marzo, de abril, el epicentro del coronavirus en la región y el epicentro del coronavirus en el continente. Guayaquil competía prácticamente con el resto de las naciones en el número de casos positivos de COVID, y eso precisamente dio como consecuencia de que esto se agrave en el ámbito económico, de que el Ecuador entre en una profunda crisis recesiva. La crisis sanitaria condujo a una crisis aún más aguda, que es la crisis económica y la crisis social. Se calcula de que el 21% de la población escolar en el Ecuador entre en procesos de retiro de los estudiantes del sistema educativo, es decir, hablamos de deserciones,
Y creo que esta es la consecuencia más nefasta que trae el virus, porque el retiro de los chicos, de los niños, de las escuelas, de los colegios, sin lugar a dudas, va a profundizar la línea de crisis económica, va a agrandar los cinturones de pobreza y de pobreza extrema, que Así ya es. son muchos en el país, y esto sin lugar a dudas es la principal herencia que deja el COVID en el Ecuador y en la región. Gracias, Santi. Realmente sí, son muchas aristas, pero son una de las principales, es justamente lo último que comentaste. Roberto, para terminar con esto, ¿tú qué crees que pasarán con las relaciones internacionales en general en un escenario post-pandemia? Bueno, no veo realmente una reconfiguración del orden establecido, ¿no? No hay una mayor, digamos, afectación a lo que son los diferentes ejes de poder en el mundo. Tenemos la Unión Europea, ¿no es cierto? No ha perdido. De hecho, ha estado, el euro en estos días ha estado por sobre el dólar, subiendo, bajando más o menos. No se ha visto disminuido digamos, en su poderío, digamos, el euro. Estados Unidos, más allá de que ha sido uno de los países más afectados, por razones no tanto como es de la respuesta sanitaria o de salubridad que se puede dar, sino de políticas públicas, porque ellos tienen capacidad instalada para atender a las personas. De estado a estado de la Unión Americana cambiaban las políticas y las percepciones con respecto a cómo hacerle frente a la pandemia. Sí, eso fue lo que les afectó más que nada. En lo que es China, pues es un hoyo negro con respecto a lo que es política pública. Realmente es un estado policíaco, ¿sí? Que trata de abrirse al mundo de una en todo lo que es lo comercial, en todo lo que es, digamos, competir con el resto de potencias en todo sentido. Y eso lo viene haciendo sistemáticamente y de manera paulatina desde la revolución de Mao, ¿no? Entonces ha estado siempre dando pasos. Tiene una agenda increíble hasta el 2050, China, que no se ha visto afectada en lo más mínimo por la pandemia. Es para ellos un paréntesis. Lo que sí hay que llama la atención de China es la falta de información al respecto, ¿no? Entonces, no tenemos, los estados se han visto muy comprometidos con tener datos reales de qué es lo que está pasando. China, lastimosamente, por falta de libertades que existe, consabida, pues no sabemos realmente qué pasó, cómo pasó, a cuántos afectó. En Norteamérica, el sensacionalismo, por el contrario, nos dice, me parece a mí que en muchos casos aumenta y agrava la percepción que se tiene. Entonces tú tienes cadenas como la NBC, como la Fox News, como milagrosamente el CNN ha sido un poquito más objetivo, un poco que se ha reivindicado en este último año, y pues tienes diferentes datos, ¿no? En cambio, acá en lo que es Latinoamérica, ¿no es cierto? En lo que es datos, que a mí me parece lo más importante, lo más grave, no podemos confiar en los datos oficiales, lastimosamente. Tenemos eminencias científicas acá como Santiago Ron, que hace proyecciones sobre el exceso de muertes que han habido, que podría permitir inferir que tienen que ver con el COVID-19 y con los diferentes SARS que han habido. No ha habido uno solo. Eso hay que estar pilas en eso, no es solamente digamos, un solo virus, ¿no? Lo que comúnmente dice cepa no es correcto, pero no es un solo virus, ¿no? Entonces yo veo que internacionalmente en un escenario post-pandemia no habrá un remesón, digamos, ¿no? No es un escenario dantesco como el que ocurrió con la peste negra, que fue importada por los mongoles, ¿no? No olvidemos que fue importada por los mongoles y por los asedios a las ciudades. Ahí sí hubo una reconfiguración inmensa de lo que era, digamos, lo que fue Europa. Se produjo todo lo que es el ascenso de los canes, los grandes canes, y también produjo lo que es la era de los grandes descubrimientos, entre comillas, geográficos de los europeos y su colonización del resto del mundo, ¿no? Europa quedó devastada y empezaron a salir por fuera. Una de las razones por las cuales empezó la conquista de América, la exploración del África, la exploración del Asia, fue por la devastación que causó la peste negra, ¿no? La peste bubónica. No es el mismo escenario. Para nada es el mismo escenario. Este es un virus que muta, que hay varios virus diferentes, ¿no es cierto? Pero en lo que es en estadísticas, me temo que hay más muertes y seguirán habiendo más muertes por conductores irresponsables que por COVID-19. El problema es el contagio, el problema son las secuelas, exactamente. Entonces yo le veo que
Por ahí también estoy muy de acuerdo con lo que decía Santiago. Se ha utilizado esto como un pretexto para impulsar políticas de estados policíacos y políticas de extrema liberalización de la economía, reducción del Estado, ¿no es cierto? Y eso profundiza en el Ecuador. Desde 2014 es totalmente correcto. Último cuatrimestre del 2014 comenzó la crisis económica. No fue en el 2016 y no fue por el terremoto. Fue baja el precio del petróleo y fue algo sistemático que llegó a su culmen en esto que fue la pandemia, ¿no? La verdad que interesante. Muchísimas gracias a los dos y en verdad que espero un próximo programa porque ya me dejaron a mí picada y me imagino que a todos los televidentes igual. Les agradezco, Santiago, Roberto, un gusto para mí. Hasta luego, televidentes. Estén bien. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Doble Vía con Estefanía, un programa para hablar de Quito sin tapujos y con el mejor, el ciudadano, con la conducción de la doctora Estefanía Grunauer. Doble Vía con Estefanía.